Imagínense a un comandante que no podía dar un solo paso sin sentir un dolor infernal, pero que obligó a los reyes más grandes a arrastrarse ante él en el polvo. Lo llevaban sobre un escudo, como a un ídolo pagano, y los enemigos susurraban que contra ellos no luchaba un hombre, sino el mismísimo diablo. Como un bebé que, según las duras leyes del norte, su padre debió haber dejado morir en la nieve, sobrevivió y se convirtió en el arquitecto de la venganza más sangrienta en la historia de Gran Bretaña. En esta entrega analizaremos el fenómeno de Ivar el Deshuesado. Descubrirán qué se escondía realmente tras su macabro apodo. La enfermedad de los huesos de cristal, una terrible maldición genética o algo más íntimo y vergonzoso de lo que temían hablar en voz alta. Les contaremos cómo la debilidad física se transformó en una crueldad sofisticada, que obligó a un rey a convertirse en un erizo por las flechas, y a otro a conocer el horror del legendario Águila de Sangre. ¿Por qué su táctica quebraba la psique de guerreros curtidos? ¿Cómo usó su discapacidad para infundir un terror supersticioso a ejércitos enteros? ¿Y por qué, incluso siglos después, los conquistadores temían acercarse al lugar de su entierro? Miren hasta el final. Esta historia les probará que un verdadero monstruo no nace en la batalla, sino en la mente de un genio desprovisto de piedad. Imaginen una costa. Arena gris y fría, impregnada de sal y miedo. El horizonte desaparece tras un bosque de mástiles. Cientos de drácars, cuyas cabezas de dragón enseñan los dientes a los aterrorizados monjes de Anglia Oriental. El aire es espeso, como melaza, por el olor a cuerpos sucios, lana húmeda y la masacre inminente. Esto no es solo una incursión, es el fin del mundo tal como lo conocían los anglosajones. Y a la cabeza de esta armada, de este mecanismo perfecto de muerte, se encuentra un hombre que ni siquiera puede mantenerse en pie por sí mismo. Mírenlo. Lo llevan sobre un escudo, como a un ídolo pagano. O lo transportan en un extraño carro chirriante que recuerda al carruaje de un rey condenado. Sus piernas son látigos inútiles, torcidas en ángulos antinaturales. En cualquier otra cultura, en cualquier otra época, habría sido un mendigo pidiendo limosna junto al templo, o un cadáver olvidado en una zanja. Pero aquí, entre los asesinos más feroces del siglo IX, él es el dios de la guerra. Se llama Ivar, Ivar el Deshuesado, y esta es la historia de cómo la debilidad física más monstruosa engendró la crueldad más sofisticada en la historia de Gran Bretaña. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un tullido se convirtió en el mayor comandante de campo de los vikingos? Los historiadores todavía discuten, tratando de descifrar el enigma médico de su apodo. Deshuesado. ¿Qué es? ¿Una metáfora de flexibilidad como la de una serpiente? ¿Impotencia, como susurran con malicia algunas crónicas? ¿O una terrible sentencia genética? La ciencia moderna se inclina hacia el diagnóstico de osteogénesis imperfecta, la enfermedad de los huesos de cristal. Sus huesos se rompían con el menor golpe. La esclerótica de sus ojos tenía un brillo azul siniestro, y cada movimiento le causaba un dolor infernal. Imaginen que su esqueleto está hecho de fina porcelana, pero viven en un mundo donde el único idioma de comunicación es el golpe de un hacha de guerra. La supervivencia de Ivar no es solo suerte, es una anomalía estadística, es un error en el código de la realidad. Para entender cómo nació este monstruo, necesitamos retroceder el tiempo. Desde el año 865 hasta el oscuro y ahumado salón del rey Ragnar Lodbrok. Escuchen, ¿oyen ese crujido? Son los leños ardiendo en el hogar. Y tras los muros aúlla el viento helado de Kattegat, ahogando los gritos de la parturienta. Aslaug, la esposa del legendario Ragnar, da a luz entre tormentos a un heredero. Los vikingos esperan un guerrero. Esperan un nuevo lobo que clave sus colmillos en la garganta del mundo. Pero cuando la partera levanta el bulto ensangrentado, en el salón se hace el silencio. Un silencio pesado y pegajoso, en el que solo se escucha la respiración agitada del padre. El niño es deforme. Sus piernas están torcidas, su cuerpo es blando, como si careciera de armazón. Según las duras leyes de Escandinavia, un bebé así no tiene derecho a la vida. No es crueldad, es el pragmatismo de la supervivencia. En un mundo de invierno eterno y guerra eterna, una boca débil es una carga para el clan.
Un guerrero débil en el muro de escudos es una brecha por la que la muerte vendrá por todos. La costumbre exige llevar a ese niño al bosque, dejarlo en la nieve, que los lobos o el frío hagan lo que debe hacerse. Es la misericordia al estilo vikingo, devolver la mercancía defectuosa a los dioses. Ragnar Lodbrok está de pie sobre la cuna. En su mano quizás ya descansa un hacha. Mira la criatura que debía ser su orgullo, pero que se convirtió en una burla del destino. ¿Qué ve? ¿Lástima? Difícilmente. La lástima es un lujo que los reyes no pueden permitirse. Pero las sagas nos hablan de un momento extraño. Ragnar duda. Mira fijamente a los ojos del bebé. Ivar no llora. Mira a su padre con una conciencia aterradora, no humana. En esos ojos profundos, azules como el hielo de un glaciar, Ragnar no ve debilidad. Ve el abismo. La saga de Ragnar Lodbrok y sus hijos pone en boca del padre palabras proféticas, pero dejemos de lado la poesía. Ragnar era un depredador, y reconoció en ese trozo de carne roto a otro depredador, posiblemente aún más peligroso que él mismo. Vio el intelecto que ardía en los ojos de su hijo como una llama fría. Este niño vivirá, decide Ragnar. Y esa decisión se vuelve fatal para miles de personas que aún ni siquiera han nacido en las costas de la brumosa Albión. La vida le fue concedida, pero era una vida en el infierno. Pónganse en el lugar de Ivar. Su infancia es dolor. Mientras sus hermanos, Uve, Bjorn, Sigurd, aprenden a sostener espadas de madera, corren carreras y se hacen los primeros moretones, usted se arrastra. Usted traga el polvo del suelo de tierra. Usted ve el mundo de abajo hacia arriba. Cada mirada dirigida a usted está impregnada de desprecio, o lo que es peor, de lástima. Pobre tullido, tronco, deshuesado. Estas palabras pican más que la ortiga. Pero es aquí, en el suelo sucio de la casa comunal, donde comienza a forjarse su arma. Ivar no tiene la posibilidad de desarrollar su cuerpo, por lo que comienza a entrenar con una perseverancia maníaca lo único que le queda: la mente. Obsérvenlo. Se sienta en un rincón, imperceptible como una sombra. Ve lo que otros no ven. Mientras otros niños pelean en el barro, averiguando quién es más fuerte, Ivar estudia por qué uno venció al otro. Analiza las palancas, los ángulos, la psicología del miedo. Aprende a leer a las personas como libros abiertos. Entiende. La fuerza de los músculos es limitada. Los músculos se cansan. Los músculos pueden ser atravesados por el acero. Pero la mente no conoce el cansancio. El dolor se convierte en su compañero constante, su maestro. Quema todo lo humano en él, dejando solo un cálculo frío. Aprende a soportar lo que haría gritar a hombres adultos. Esto forma una resistencia fenomenal, casi sobrenatural. Si no puedes huir del dolor, debes aceptarlo. Debes convertirte en él. Las sagas cuentan un episodio espeluznante de su infancia. Durante un juego de pelota, cuando otro niño, irritado por la torpeza del tullido, lo empujó, Ivar no lloró. Agarró un hacha que tenía a mano y la clavó en la cabeza del agresor. Tenía solo 7 años. 7 años. Y, ¿saben qué es lo más aterrador? No lo hizo en un ataque de ira. Fue una eliminación tranquila y calculada de la amenaza. La prueba de que era peligroso. Este asesinato se convirtió en su manifiesto. No te acerques, no te rías. Estoy roto, pero soy mortal. Ragnar no castigó a su hijo. Al contrario, debió sonreír bajo su barba. Su intuición no le falló. De la crisálida del niño enfermo estaba emergiendo un monstruo. Ivar crece, y su debilidad física paradójicamente se convierte en su principal ventaja táctica. ¿No puede estar en la formación, hombro con los otros? Perfecto. Significa que no ve la batalla como una carnicería caótica donde frente a los ojos solo hay un escudo enemigo y salpicaduras de sangre. Él ve la batalla desde arriba, en su totalidad, como un tablero de ajedrez. Mientras sus compañeros aprenden a dar golpes, Ivar aprende a dirigir flujos de personas. Inventa formas de moverse. Primero, simplemente arrastrándose, usando unos brazos increíblemente desarrollados. Su torso se vuelve poderoso, como el de un oso, compensando las piernas atrofiadas. Luego, camillas especiales, carros. Se niega a ser una carga pasiva. Convierte su discapacidad en un elemento de intimidación.
Imaginen el horror del enemigo que ve cómo a la cabeza del ejército, en un carro dorado, se precipita un hombre que no necesita caminar para matarlos. Se convierte en el cerebro de sus hermanos. Bjorn, costado de hierro son los músculos. V es la furia. Sigurd, ojo de serpiente es la astucia. Pero Ivar es la estrategia. Él es el arquitecto. Él es quien se sienta junto a la hoguera y traza en la tierra planes que hielan la sangre de los viejos guerreros. No solo quiere ganar, quiere superar al oponente, humillarlo. Es en estos años de humillaciones y superación, cuando en el alma de Ivar se forma un agujero negro que es imposible llenar con oro o plata. Necesita algo más. Necesita poder sobre aquellos que pueden caminar. Necesita obligar al mundo que lo rechazó a arrodillarse ante él. Ironía del destino. El hombre privado de la posibilidad de dar un paso se prepara para realizar la expedición más lejana y sangrienta en la historia de su pueblo. Su padre le enseñó la regla principal: el mundo es cruel. Pero Ivar aprendió su propia lección. Si el mundo es cruel, tú debes ser aún más duro. Debes convertirte en la pesadilla que visita a la crueldad en sus sueños. Y mientras los Drakars de Ragnar partían en sus habituales incursiones, en las sombras, sobre un lecho de paja, bajo la atenta mirada de unos ojos azules, maduraba un plan. Un plan en el que su debilidad física se convertiría en los cimientos de un imperio construido sobre los huesos de los enemigos. Los ojos de Ivar, llenos de un azul frío, ya miraban hacia el oeste. Hacia donde las islas verdes estaban llenas de ovejas gordas, cruces de oro y reyes ingenuos, seguros de que Dios los protegería del diablo. Se equivocaban. El diablo no vendría a ellos con cuernos y pezuñas. Se arrastraría hacia ellos sobre piernas rotas y su risa sería más aterradora que el trueno. Pero antes de que el mar se oscureciera de barcos, antes de que cayeran los muros de York, debía ocurrir un evento que transformara la ambición en obsesión. Un evento que haría hervir el frío cálculo de Ivar como lava de venganza. El veneno de serpiente destinado a uno envenenaría el alma del otro. Mientras el salón de hidromiel retumba con risas borrachas y el choque de copas, en el rincón más oscuro ocurre algo mucho más importante que otro banquete. Allí, en la sombra, nace un nuevo concepto de guerra. Ivar no bebe. Su mente debe permanecer limpia, como acero pulido. Observa. ¿Alguna vez han sentido una mirada que parece arrancarles la piel capa por capa? Así es como Ivar miraba a la gente. Para él, los que lo rodeaban no eran compañeros, ni amigos, ni siquiera familia. Eran mecanismos. Conjuntos de engranajes hechos de pasiones, miedos y ambiciones. Piénsenlo. Él no podía entrenar con la espada en el patio como los demás. Sus huesos se habrían desmoronado al primer golpe de un escudo de madera. El destino lo encerró en la jaula de su propio cuerpo, pero olvidó cerrar la puerta de la mente. Ivar encontró la salida. Si no puede blandir un hacha, será quien indique dónde debe caer esa hacha. Comienza a estudiar la anatomía del combate, no desde el punto de vista de los músculos, sino desde la lógica. Desmonta la táctica de las incursiones como un carnicero una res, separando la carne útil de la eficiencia de la grasa de la estúpida bravuconería. Mientras sus hermanos, el poderoso Bjorn y el furioso Uv, endurecen sus puños, Ivar levanta hierro de otro tipo. Convierte su inmovilidad en un arma absoluta. ¿Alguna vez han intentado jugar al ajedrez con un oponente que no muestra emociones? ¿Que simplemente espera su error? Ivar aprende a esperar. En la cultura vikinga, donde se valora la impulsividad y la furia berserker, su paciencia parece antinatural, casi reptiliana. Entiende, la furia ciega, el cálculo ve claro. Mientras otros gritan salpicando saliva, él susurra. Y su susurro suena más fuerte que cualquier grito de guerra. Pero la inteligencia sola no es suficiente. Necesita un cuerpo capaz de llevar esa inteligencia al campo de batalla. Y aquí vemos el genio ingenieril de Ivar. Las sagas son escasas en detalles técnicos, pero mencionan que nunca se movía como un tullido común. No se arrastraba en el polvo suplicando lástima. Se rediseñó a sí mismo. Imaginen una herrería. Calor, hollín, golpes de martillo. Ivar dirige personalmente el trabajo. No crea una silla de ruedas, no. Crea una plataforma de combate. Un carro especial o camillas reforzadas, capaces de soportar la sacudida de la batalla y proteger su frágil cuerpo. Fue una solución revolucionaria para el siglo IX.
Convirtió su defecto en un pedestal. Cuando lo llevaban o lo conducían, se elevaba sobre la infantería. Estaba más alto que los reyes que iban a pie. Fue una jugada psicológica brillante. En lugar de esconder su debilidad, la exhibió, convirtiéndola en un símbolo de exclusividad. «Soy tan peligroso», decía su carro, «que ni siquiera necesito tocar el suelo para matarlos». Sus brazos. Olviden las piernas débiles, miren sus brazos. Las crónicas y reconstrucciones posteriores nos sugieren que la parte superior de su cuerpo estaba monstruosamente desarrollada. El arrastrarse constantemente, levantar su propio peso, convirtió su torso en un nudo de tendones y músculos. Podía tensar un arco que no cedía ante un guerrero común. Podía lanzar una lanza desde una posición sentada más lejos que un atleta de pie. Compensó, se adaptó, evolucionó. Pero lo más difícil no fue construir el carro, sino obligar a otros a obedecer a un hombre sentado en él. ¿Cómo obligar a una multitud de asesinos que solo respetan la fuerza bruta a escuchar a un tullido? La respuesta es simple y terrible: miedo y éxito. Ivar se convirtió en el centro cerebral de la hermandad. Los hijos de Ragnar eran una fuerza formidable, pero sin Ivar habrían sido simplemente una banda. Björn Costado de Hierro es un muro impenetrable. Uve es un martillo demoledor. Sigurd es una hoja venenosa. Pero Ivar es la mano que empuña esa arma. Se convirtió en el arquitecto de sus victorias. En pequeñas escaramuzas e incursiones comenzó a probar sus teorías. ¿Para qué asaltar el muro donde el enemigo espera?, preguntaba. Golpemos de noche, finjamos que nos vamos. Sus planes, recibidos al principio con burlas, comenzaron a traer botín. Y el botín es el único idioma que entienden los vikingos. El oro tapó la boca de los escépticos. Pronto quedó claro: si quieres volver a casa vivo y rico, escuchas a Ivar. Puedes despreciarlo por su deformidad, pero rezas a su genio. Sin embargo, Ivar no pensaba quedarse en el cuartel general. No era un general de escritorio. Lo atraía el lugar donde olía a sangre y a mar. Llegó el día en que los Drakars se preparaban para una gran expedición. Ragnar, tal vez, quería dejar a su hijo en casa. El mar es cruel con los sanos, y para una persona con huesos de cristal, una tormenta encubierta abierta equivale a una tortura en el potro. Cada golpe de ola contra el casco repercutiría en su cuerpo con un dolor agonizante. Pero Ivar se aferró a la borda del barco con sus poderosos brazos y se negó a bajar a tierra. «Mi mente es más afilada que tu espada, padre», podría haber dicho. Obligó a que lo llevaran. Imaginen esta escena. Los guerreros reman, el agua salada les golpea la cara, y entre ellos, envuelto en pieles, está sentado Ivar. Su rostro está pálido por el dolor, pero sus ojos arden con un fuego fanático. Aguanta. Templa su voluntad en el crisol del sufrimiento físico. Es allí, en las frías aguas del Mar del Norte, donde muere definitivamente el niño tullido y nace Ivar el deshuesado, el comandante. Entendió una cosa importante: el dolor es simplemente información, una señal del sistema nervioso. Si puedes ignorar esa señal, te vuelves invulnerable. Dejas de ser humano y te conviertes en una fuerza de la naturaleza. Sus hermanos veían en él algo aterrador. Ellos, poderosos guerreros, temían el dolor. Él vivía en él. Eso le daba una superioridad moral imposible de disputar. Para el momento en que sus barcos vieron las colinas Esmeralda de Irlanda, Ivar ya no era una carga. Era un capitán que trazaba el rumbo no por las estrellas, sino por las debilidades humanas. Estaba listo. Su mente, afilada por años de aislamiento y construcciones teóricas, exigía práctica. Necesitaba un gran escenario. Necesitaba ejércitos reales para comprobar si sus terribles teorías funcionaban en la práctica. Irlanda, desgarrada por conflictos internos y rica en monasterios, se convirtió en su laboratorio. Ivar miraba la costa, y en su cabeza ya se formaban esquemas. No una incursión, no un saqueo. Conquista. Se disponía a volcar el tablero de ajedrez en el que los reyes celtas habían jugado durante siglos. Ellos creían conocer las reglas de la guerra. Creían que la guerra era honor, formación y duelo. Ivar les traía una nueva verdad. La guerra es engaño.
La guerra es caos que se puede controlar. Y la primera lección en esta escuela sangrienta sería Dublín, donde el intelecto de Ivar chocaría por primera vez con la realidad para demostrar: un tullido puede poner de rodillas a todo un país. El viento irlandés agitaba las velas, pero Ivar no sentía frío. Sentía el olor de las oportunidades, el olor del miedo que pronto cubriría estas tierras. Su carro estaba engrasado, las espadas afiladas y el plan era impecable. Estaba listo para mostrarle al mundo que el verdadero monstruo no es el que ruge, sino el que sonríe viendo todos los movimientos por adelantado. El experimento comenzaba. Irlanda, la isla Esmeralda. Para un vikingo común es simplemente un almacén con oro, custodiado por personas que rezan en lugar de luchar. Pero para Ivar era un tablero de ajedrez. Fue aquí, entre las turberas y las nieblas de Dublín, donde jugó su primera partida brillante, cambiando para siempre las reglas del juego. Olviden todo lo que han visto en el cine. Olviden las multitudes de bárbaros gritando, corriendo hacia los muros de escudos con espuma en la boca. Esa es una táctica de suicidas, e Ivar la despreciaba. Él trajo a la guerra algo nuevo, algo aterrador por su racionalidad: disciplina. Imaginen que son un jefe irlandés. Están acostumbrados a las incursiones. Conocen el guión. Llegan los barcos, salen barbudos con hachas. Ustedes reúnen a la milicia. Se produce una trifulca. Alguien huye. Es un caos sangriento pero comprensible. Pero esta vez todo sale mal. El enemigo no ataca. Está parado, en silencio. Ven su formación y es inmóvil como una roca. En el centro, sobre una elevación, en su extraño carro se sienta Ivar. No agita la espada, no grita maldiciones, simplemente mira. Y por esa mirada a sus guerreros se les congelan las manos. Espera, ¿qué? Su error. Ivar fue el primero en entender que el ejército cristiano es predecible. Tienen un reglamento, tienen honor, tienen el deseo de mostrar valentía. Usó su vanidad como arma. La famosa maniobra de la falsa retirada, que más tarde se convertiría en la tarjeta de visita de los mongoles, Ivar posiblemente la inventó justo aquí, en los campos húmedos cerca de Dublín. Miren atentamente. Los vikingos flaquean. Su formación se rompe. Tiran los escudos, dan la espalda y corren hacia el bosque. ¿Qué harían ustedes? Su instinto grita: ¡Victoria! ¡Acábenlos! Sus hombres, embriagados por el éxito fácil, rompen la formación y con aullidos de alegría se lanzan a la persecución. Ustedes piensan que son el cazador, pero en el momento en que sus soldados se dispersan por el campo, convirtiéndose en una multitud incontrolable, Ivar levanta la mano. Un solo gesto, seco, como un latigazo. Del bosque no salen cobardes, del bosque sale la muerte. Los vikingos dan media vuelta con la sincronía de una compañía de ballet. Y desde los flancos, desde los barrancos que ustedes no revisaron porque estaban demasiado seguros de sí mismos, golpean fuerzas frescas. La trampa se cierra. Lo que hace un segundo era su ejército se convierte en carne en una picadora. No perdieron la batalla. Fueron superados tácticamente. Fueron humillados intelectualmente. Ivar no solo mataba enemigos, rompía su psique. Las crónicas nos dicen que los sajones y los irlandeses comenzaron a temerle más que al mismísimo diablo. Al diablo se le puede ahuyentar con una cruz y una oración. A Ivar no. Él calculaba las oraciones. Sabía cuándo irían a la iglesia y atacaba justo cuando estaban de rodillas sin armas. Los monstruos de los cuentos infantiles asustan con garras. Ivar asustaba con el hecho de que sabía lo que ustedes estaban pensando. Fue el triunfo de la razón sobre la fuerza bruta. Mientras otros reyes medían el tamaño de sus bíceps, Ivar medía la velocidad de la toma de decisiones. Convirtió su debilidad física en un centro de control de combate. Estando en la retaguardia o en una elevación, veía todo el campo en su totalidad. Mientras un guerrero sano ve solo el escudo del enemigo frente a su nariz e intenta sobrevivir, Ivar ve patrones. Ve dónde se ha doblado el flanco izquierdo. Ve dónde la caballería enemiga se ha atascado en el barro. Se convirtió en el primer general verdadero de la época vikinga. Introdujo un sistema de señales. El cuerno suena 2 veces. El centro se retira. Se levanta una bandera.
Los arqueros disparan en parábola. Esto nos parece obvio hoy, pero para mediados del siglo IX era una revolución. Es como si contra un equipo de fútbol de barrio saliera una selección profesional con entrenador y táctica. El resultado estaba predeterminado. Los reyes sajones en Northumbria, al escuchar rumores sobre el tullido hechicero, se reían. ¿Cómo puede guerrear un hombre al que llevan en brazos?, preguntaban en los banquetes. Lo imaginaban como el eslabón débil. Pensaban, matemos a sus portadores y quedará indefenso, como una tortuga sin caparazón. ¡Qué error fatal! No entendían que matar a los portadores era imposible, porque para llegar a ellos había que atravesar un muro de los mejores asesinos del norte, que protegían a su líder no por miedo, sino por el oro y las victorias que él les traía. Ivar creó un culto a la competencia. Su deformidad dejó de ser deformidad, se convirtió en un signo de elección. Los guerreros susurraban. Los dioses le quitaron las piernas para que no gastara fuerzas en caminar, y se lo dieron todo a la cabeza. Se convirtió en un talismán. Si Ivar está con nosotros, venceremos. Si Ivar no está, espera problemas. Hacia finales del año 864, su nombre resonaba desde Dublín hasta York. Las riquezas fluían como un río, esclavos, plata, armas, pero lo principal que obtuvo Ivar fue confianza. Se probó a sí mismo y al mundo. No es un error de la naturaleza, es su cima. Un depredador de nuevo tipo. Pero todo ascenso tiene un lado oscuro. La fama de Ivar se volvió demasiado brillante. Comenzó a proyectar una sombra, y esa sombra cayó sobre el hombre que le dio la vida, sobre Ragnar Lodbrok. Imaginen a un león viejo. Su melena ha encanecido, sus colmillos se han desgastado, pero la ambición no ha desaparecido. Ragnar se sienta en su salón en Kattegat y escucha a los escaldos. ¿De quién cantan? ¿De él? No. Cantan de Ivar. Del astuto Ivar. Del generoso Ivar. Del invencible Ivar. Los hijos eclipsaron al padre. Para un hombre como Ragnar, esto es peor que la muerte. Es el olvido en vida. El orgullo es un veneno que actúa lento pero seguro. Ragnar se mira las manos. Aún son fuertes. Mira el mapa de Inglaterra. Allí donde sus hijos toman botín, él debe tomar un reino. Debe hacer algo tan grandioso que el mundo vuelva a hablar solo de él. Debe recordarles a todos quién es el dragón principal aquí. Ivar, con su frío análisis mental, seguramente vio hacia dónde iba esto. Posiblemente intentó disuadir a su padre. Inglaterra ha cambiado, podría haber dicho. Han construido fortalezas, se están uniendo. No se puede ir allá con 2 barcos. Pero Ragnar no escuchaba. Estaba ebrio de su gloria pasada y de amor propio herido. La lógica de Ivar se estrelló contra el muro de la vanidad paterna. Fue un conflicto generacional clásico trasladado al mapa de la geopolítica. El hijo tecnócrata contra el padre romántico. Ivar entendía la guerra como una ciencia, Ragnar como una epopeya heroica. Y la epopeya perdió. El viejo rey tomó una decisión dictada no por la razón, sino por los celos ante los éxitos de sus propios hijos. Reunirá una pequeña tropa, irá a Inglaterra, y o la conquistará o morirá tan ruidosamente que se estremecerán los cielos. Ragnar no sabía que su muerte se convertiría no en el fin, sino solo en la mecha para la bomba que diseñó Ivar. Las serpientes en el pozo del rey Aela ya habían despertado y esperaban a su víctima, sin sospechar que su veneno envenenaría no solo al anciano, sino el futuro de toda la isla. La historia se congeló a la espera de la catástrofe. No fue una expedición, fue un suicidio disfrazado de leyenda. Ragnar Lodbrok, el mayor héroe del norte, partió a conquistar Inglaterra con solo 2 barcos. ¡2 barcos! Era una soberbia que rozaba la locura. O tal vez, cansancio de la vida, lo que nosotros, la gente moderna, llamaríamos una profunda depresión. Como si desafiara a los dioses. Mátenme si pueden, o denme el mundo entero. Los dioses aceptaron el desafío. Una tormenta en las costas de Northumbria rompió los drácars en astillas. El gran rey se encontró en la costa enemiga no como un conquistador, sino como un anciano mojado y desarmado, arrojado por el oleaje. El rey Aela de Northumbria no podía creer su suerte.
El hombre cuyo nombre había asustado a los niños desde París hasta Kiev durante décadas, ahora estaba ante él encadenado. Imaginen ese momento. El salón del trono de Aela. Cálido, iluminado, huele a cera y carne asada. Y en medio de esta comodidad civilizada está la bestia. Aela pensó que había ganado. Pensó que había atrapado al lobo y ahora podía arrancarle la piel para colgarla junto a la chimenea. ¡Qué ingenuidad! El rey ni siquiera sospechaba que, al firmar la sentencia de muerte de Ragnar, estaba firmando su propia sentencia de muerte, la de su reino y la de toda la Inglaterra anglosajona. Aela quería no solo matar, quería humillar. La espada es demasiado noble para un pirata. La horca es demasiado rápida. Necesitaba un espectáculo. Necesitaba un castigo bíblico. El pozo de serpientes. ¿Alguna vez se han preguntado qué es un pozo de serpientes en la realidad del siglo IX? No es un foso ordenado en un zoológico. Es un agujero profundo y húmedo en la tierra, donde tiraban desechos y donde juntaban especialmente víboras de toda la comarca. Frío, baba y siseos. Aela ordenó arrojar a Ragnar allí. Detengámonos y escuchemos. El rey cristiano mira desde arriba. El rey pagano mira desde abajo. Las serpientes muerden la carne. El veneno se esparce lentamente por las venas, convirtiendo la sangre en fuego. Pero Ragnar no grita, no suplica piedad. Empieza a cantar. Fue el último y más terrible golpe psicológico del viejo vikingo. Se ríe en la cara de la muerte. Declama versos sobre cómo las valquirias ya le llevan cerveza en el Valhalla. Aela está furioso. La víctima se niega a ser víctima. Y entonces, antes de que el veneno detuviera su corazón, Ragnar pronunció la frase que se convirtió en el detonador de la bomba nuclear de la Edad Media. La frase que las sagas conservaron para nosotros a través de los siglos. ¿Cómo gruñirían los cerditos si supieran lo que sufre el viejo jabalí? Cerditos. Llamó a sus hijos cerditos. No lobos, no osos. Cerditos. En eso había tanto ternura como una terrible amenaza. Sabía de lo que eran capaces sus hijos. Sabía que Ivar, Bjorn, Uve y Sigurd destrozarían esa isla. La muerte de Ragnar no fue el final, fue una señal. El disparo de salida. La noticia de la ejecución voló a través del Mar del Norte más rápido que el viento. Llegó a los hijos durante un banquete. La saga nos dibuja esta escena con precisión cinematográfica, mostrando la reacción de cada hermano como un retrato psicológico. Mírenlos. Bjorn, costado de hierro, apretó su lanza tan fuerte que en el asta quedaron las huellas de sus dedos. La madera crujió. Es la reacción de un guerrero, agresión física inmediata. Bitserk, que jugaba a las tablas reales, apretó el dado hasta tal punto que brotó sangre de debajo de sus uñas. Sigurd, ojo de serpiente, que se cortaba las uñas con un cuchillo, en shock se clavó la hoja en el dedo, hasta el hueso, y ni siquiera hizo una mueca. El dolor del alma ahogó el dolor físico. ¿Y qué hay de Ivar? Ivar no rompió la lanza, no se cortó, no gritó. Su rostro primero se puso rojo, como carne cruda, y luego se volvió mortalmente pálido, blanco como la tiza. Fue el único que mantuvo un autocontrol absoluto. Mientras los hermanos lanzaban maldiciones y exigían zarpar y matar de inmediato, Ivar hacía preguntas al mensajero. ¿Cómo murió exactamente? ¿Qué dijo? ¿Cuántas serpientes había? ¿Lo vio la gente? Puede parecerle cínico, un hijo preguntando sobre los detalles de la tortura de su padre, pero Ivar no estaba escuchando una historia de terror, estaba reuniendo un expediente. Cada detalle de la muerte de Ragnar era para él un ladrillo en los cimientos de la futura venganza. No necesitaba simplemente la muerte de Aela, necesitaba una simetría perfecta. Ojo por ojo, dolor por dolor, horror por horror. Los hermanos querían una incursión. Querían quemar un par de aldeas, matar un par de cientos de campesinos y calmarse. Es el pago estándar por la sangre. Pero Ivar pensaba en categorías de genocidio. ¿Una incursión? Debió haberse reído para sus adentros. No, no solo robaremos Inglaterra, nos la quedaremos. Borraremos sus reinos de los mapas. Haremos que sus reyes envidien a los muertos.
Ivar entendió lo principal. La muerte de Ragnar les dio un motivo legítimo de guerra, casus belli, que nunca habían tenido. Antes eran simplemente bandidos, asaltantes de caminos. Ahora son vengadores. Son el instrumento de un castigo justo. Esto lo cambia todo. Permite unir a clanes dispersos, a jarls que siempre han estado enemistados entre sí. Bajo la bandera de la venganza por un héroe común se puede reunir no solo una flotilla, sino una armada. Mientras Bjorn afilaba el hacha, Ivar ya trazaba en su mente la logística de la invasión. Miles de guerreros, provisiones, barcos, invernadas. Esto requería recursos que Escandinavia aún no había visto en un solo lugar. La furia de los hermanos era fuego, pero Ivar se convirtió en el herrero que dirigió ese fuego a la fragua para forjar la espada del apocalipsis. Sabía que a Hela esperaría un contraataque. Los sajones no son idiotas, fortificarán las costas. Atacar ahora, llevados por las emociones, significa perder el ejército. Ivar propuso lo que parecía una traición a la memoria del padre. Esperar, negociar, adormecer la vigilancia. Que a ella piense que tenemos miedo, susurraba. Que piense que los cerditos huyeron con el rabo entre las piernas. Llegaremos no cuando él espere, llegaremos cuando decida que ha ganado. Así, en la sombra del luto, nació el plan más ambicioso en la historia de los vikingos. La muerte de Ragnar en el Pozo de Serpientes no mató la leyenda, solo liberó el veneno que ahora corría por las venas de sus hijos. Y el más tóxico, el más concentrado de este veneno, estaba en la sangre del tullido que permanecía sentado en silencio mientras los demás gritaban. Su silencio era más aterrador que cualquier grito de guerra. Prometía a Inglaterra no una guerra, le prometía el infierno. Ivar miró a sus hermanos y tal vez, por primera vez en la vida, vieron en él no a un tullido, sino a un líder. La muñeca rota y coja ahora movía los hilos del destino. Ragnar ha muerto. ¡Viva el rey de la guerra! Ivar el deshuesado estaba listo para comenzar su partida, y el primer movimiento en ella sería la mentira más descarada en la historia de la diplomacia. En lugar del rugido de trompetas de guerra ante las puertas del palacio del rey Aela, se escuchó un golpe cortés. Fue tan inesperado que la guardia se quedó atónita. Esperaban berserkers mordiendo los escudos y vieron una embajada. Ivar no trajo consigo un ejército de vengadores. Vino solo, si no contamos un puñado de sirvientes que llevaban sus camillas. Fue quizás el farol más genial en la historia de la diplomacia medieval. Ivar el deshuesado llegó a la guarida del asesino de su padre no para exigir sangre, sino para pedir paz. Imaginen esta escena. El asesino y el hijo del asesinado se miran a los ojos. El aire en el salón debía echar chispas por la tensión, pero Ivar apaga esa tensión con una frase, reniega de Ragnar. Mi padre era un viejo tonto, dice mirando los ojos a Hela. Rompió el tratado. Vino a tus tierras como un ladrón y murió como un ladrón. No te culpo, rey. Defendiste tu hogar. Conmoción. Estupor. Los vikingos en el séquito de Ivar debían morderse los labios hasta sangrar para no gritar de vergüenza. ¿Un hijo traiciona la memoria de su padre? Pero a Hela cree. ¿Por qué? Porque la vanidad es una venda en los ojos que Ivar ató con un nudo fuerte. El rey ve ante sí no a un estratega peligroso, sino a un tullido patético que teme compartir el destino de su padre. Ivar interpreta el papel de un pragmático que quiere vivir y comerciar, y no vengarse. Adula al rey, llamándolo el gran vencedor del dragón, y a Hela, embriagado por su propia importancia, traga el anzuelo entero. Ivar pide poco, no exige oro ni tierras. Pide solo un pedazo de tierra que se pueda cubrir con la piel de un toro, simplemente para poner un puesto comercial y vivir en paz. ¿Solo una piel? Se ríe a Hela. Suena como una broma. Como un capricho de un pobre diablo. El rey acepta. Le parece que está mostrando misericordia cristiana hacia un enemigo derrotado. No sabe que acaba de firmar la sentencia de muerte de su reino. Lo que sucede a continuación entró en las leyendas como ejemplo de astucia diabólica. Ivar no simplemente extiende la piel en el suelo. Ordena a sus hombres cortarla en hilos finísimos, casi invisibles. Día tras día cortan la piel, convirtiéndola en una cuerda kilométrica. Cuando terminan el trabajo, con esta piel, cercan un territorio enorme, suficiente para construir una fortaleza.
Aela está furioso, pero la palabra del rey es ley. Ivar sonríe. Obtuvo su cabeza de puente, pero lo principal es que ganó tiempo. Mientras el rey y su corte se reían de la astucia del tullido y celebraban la victoria diplomática, creyendo que la amenaza del norte había pasado, Ivar puso en marcha un mecanismo que ya era imposible detener. Su verdadero trabajo no hervía aquí, en Inglaterra, sino al otro lado del mar. Los mensajeros de Ivar, como cuervos negros, volaron a todos los rincones de Escandinavia. El texto de su mensaje era simple y brutal. Ragnar ha muerto. Inglaterra es débil. Hay oro para todos. Fue el primer caso en la historia de movilización total de vikingos. Ivar no llamaba a amigos, contrataba a profesionales. Se dirigió a los viejos enemigos de su padre, a los exiliados, a los hijos menores privados de herencia. Les prometía no solo botín, les prometía tierra, propiedad eterna. Esto lo cambió todo. Los vikingos estaban acostumbrados a saquear e irse. Ivar les propuso venir y quedarse. Los puertos de Dinamarca, Noruega y Suecia se convirtieron en hormigueros gigantes. Se talaban bosques por hectáreas. El golpe de las hachas en los astilleros no cesaba ni de día ni de noche, fundiéndose en un zumbido único, parecido al latido de la guerra. Se forjaban miles de espadas. Las mujeres cosían velas. Ya no era una banda de aventureros. Era una nación reuniéndose para la guerra. El gran ejército pagano. Así llamarán a esta acumulación de fuerza los cronistas, y en sus registros, hechos con mano temblorosa, se filtrará un terror supersticioso. Nunca antes ni después, el norte había expulsado de sí tal poder. Era una avalancha. Bajo los estandartes de Ivar se pusieron líderes legendarios. Guthrum, Halfdan, Baxeg. Personas que en tiempos normales se habrían mordido la garganta unos a otros, ahora estaban hombro con hombro. Los unía la codicia y la voluntad de hierro de Ivar el deshuesado. Y en Inglaterra reinaba el silencio. Ivar, sentado en su nueva fortificación, continuaba interpretando el papel de vecino sumiso. Adormecía la vigilancia de Aela, enviándole regalos y cartas aduladoras. Era como una araña que acaricia suavemente a la mosca mientras el veneno se prepara en las glándulas. Estudiaba los caminos, sobornaba a los señores locales, reclutaba espías. El tullido, al que consideraban inofensivo, en realidad estaba creando una red de agentes en el corazón del país enemigo. Aela cometió un error fatal, propio de muchos dictadores. Subestimó al enemigo que parece débil. Miraba las piernas de Ivar y no veía sus ojos. Y en esos ojos ya ardían las hogueras de las ceremonias fúnebres de los reyes sajones. Hacia el otoño del año 865, el mar se oscureció. No es una metáfora. Los testigos decían que el horizonte desapareció tras un bosque de mástiles. Cientos, miles de drácars, adornados con cabezas de dragón, cortaban las olas del mar del norte. En sus bordas colgaban escudos, pintados con los colores de la muerte. En las bodegas, además de guerreros, llevaban caballos. Una audacia inaudita para un desembarco naval. Ivar previó también esto. No pensaba ir a pie. Su ejército debía ser móvil como un rayo. Imaginen ese sonido. El crujido de la madera, el aleteo de las velas y el chapoteo pesado y rítmico de los remos. Sonaba como los pasos del destino. La armada se acercaba a las costas de Anglia Oriental, pero Aela en Northumbria todavía dormía tranquilo, seguro de que el cordón de piel de toro era el límite de las ambiciones de los hijos de Ragnar. No sabía que ese cordón pronto se convertiría en una soga en su cuello. Ivar estaba en la orilla y miraba el horizonte. Cuando las primeras velas aparecieron de la niebla, debió sonreír con esa misma sonrisa que hacía que incluso a sus hermanos se les helara la sangre. La máscara de sumisión cayó. El tiempo de la diplomacia terminó. Llegó el tiempo del carnicero. No desembarcaron donde los esperaban. No en Northumbria, donde Aela, posiblemente, de todos modos había puesto patrullas. Golpearon en Anglia Oriental, en los dominios del rey Edmundo. Fue un cálculo frío. ¿Para qué atacar a un enemigo fortificado, cuando se puede primero robar a su vecino débil, recuperar fuerzas, pasar el invierno y atacar en primavera? Los habitantes locales, al ver esta horda, entendieron: no hay salvación. No eran personas,
era una fuerza de la naturaleza. Una ola de oscuridad que cubrió la costa y comenzó lenta pero inexorablemente a arrastrarse hacia el interior de la isla, devorando todo a su paso. La leyenda sobre la piel de toro terminó. Comenzó la realidad, escrita con sangre. Y las primeras líneas de este capítulo sangriento le tocaría leerlas al rey Edmundo, que aún esperaba que el oro pudiera comprar la vida. Ingenuo. No entendía que la moneda había cambiado. Ivar no vino por plata, vino por almas. El terror que paralizó a Anglia Oriental fue solo un preludio. Ivar probaba sus instrumentos. Afinaba su orquesta de la muerte antes del concierto principal. Y mientras los sajones escondían en pánico los utensilios de la iglesia, Ivar daba órdenes que violaban todas las leyes conocidas de la guerra. El viejo mundo se derrumbaba, y bajo sus escombros, el primero en morir debía ser el código de honor. El horizonte desapareció. Los que estaban esa mañana en los acantilados de tiza de Anglia Oriental no dieron crédito a sus ojos. El mar dejó de ser mar. Se convirtió en un bosque de mástiles, velas y cabezas de dragón que se mecían sobre las olas plomizas como asintiendo a la costa condenada. No era una invasión, era el traslado del infierno a la tierra. La crónica anglosajona informa secamente sobre la llegada del gran ejército pagano, pero tras estas líneas escuetas se esconde el terror pánico de toda una nación que de repente se dio cuenta, su mundo, el mundo acogedor, comprensible y cristiano, había terminado. El rey de Anglia Oriental, Edmundo, era un buen hombre, piadoso, justo y fatalmente ingenuo. Actuaba según las viejas reglas. Pensaba que la guerra era una disputa de caballeros que se podía arreglar con monedas sonantes. Al ver esta armada, por la cual el agua en la orilla se volvió negra, no se puso a reunir a la milicia para un ataque suicida. Abrió el tesoro. Envió mensajeros a Ivar con una propuesta simple. Aquí tienen plata, aquí tienen provisiones, tómenlo y váyanse. Ivar debió reírse tanto que su risa cubría los gritos de las gaviotas. Aceptó los regalos. Pero en lugar de oro exigió caballos. Fue una petición extraña para unos piratas. ¿Vikingos y caballería? Sonaba como un chiste. Los norteños luchaban a pie, en un denso muro de escudos. ¿Para qué querían caballos? Edmundo, alegrándose de haber salido bien librado, ordenó reunir todos los corceles de la comarca. Pensaba que estaba comprando la paz. En realidad, estaba entregando con sus propias manos al verdugo las llaves de su reino. Le dio a Ivar lo que le faltaba para la guerra relámpago: movilidad. Tan pronto como se entregó el último caballo, la trampa se cerró. Ivar no se fue, ni siquiera pensaba hacerlo. Simplemente dejó de fingir. El encuentro de Edmundo con la realidad fue cruel. Agarraron al rey en su propio salón, posiblemente durante la oración con la que agradecía a Dios por la liberación. Lo arrastraron ante Ivar y lo tiraron al barro junto al carro. Dos mundos chocaron cara a cara. Por un lado, Edmundo, la encarnación de la humildad cristiana y el honor caballeresco. Por el otro, Ivar, la encarnación de la eficiencia pura y destilada, para quien el honor es un sonido vacío que impide ganar. Me diste caballos para que me fuera, pudo decir Ivar, mirando al monarca arrodillado. Pero olvidaste preguntar a dónde exactamente quiero ir. Lo que sucedió después con el rey Edmundo se convirtió en una de las páginas más oscuras de la historia inglesa y el comienzo de su camino a la santidad. Pero dejemos el patetismo eclesiástico y miremos esto con ojos de táctico. Ivar no necesitaba un prisionero. No necesitaba rescate. Necesitaba un símbolo. Necesitaba mostrarle a toda Inglaterra que las viejas leyes ya no rigen. No más tratos. Nada de acuerdos de caballeros. Solo sumisión total o muerte. Ataron a Edmundo a un árbol. Ivar convirtió la ejecución del rey en un entretenimiento monstruoso para sus arqueros. No solo lo mató, ordenó disparar de manera que no tocaran órganos vitales. Flecha tras flecha, golpe tras golpe. Las crónicas escriben que el cuerpo del rey quedó parecido a un erizo, erizado de agujas. Escuchen, ¿oyen ese silbido rítmico de la cuerda? Fiu, tuk, fiu, tuk. No es solo sadismo, es terror psicológico calculado. Ivar quebraba la voluntad de toda la población de la isla a través del dolor de un solo hombre.
Cada grito de Edmundo resonaba con eco por las aldeas, convirtiendo a hombres libres en esclavos temblorosos. Cuando el rey finalmente exhaló su último aliento y separaron su cabeza del cuerpo y la arrojaron a los arbustos, Anglia Oriental cayó. Sin una sola gran batalla, quedó paralizada por el terror. Ivar consiguió lo suyo. Obtuvo una retaguardia segura, montañas de comida y, lo más importante, una manada de caballos frescos y fuertes. Ahora su ejército podía moverse a una velocidad inalcanzable para cualquier hueste anglosajona. Montó a su infantería en las sillas. No se convirtieron en caballería en el sentido pleno de la palabra. No luchaban a caballo, pero se desplazaban a caballo. Era como una infantería motorizada medieval. Podían aparecer de la nada, golpear y desaparecer antes de que los torpes condes sajones lograran ponerse las cotas de malla. El cuerpo profanado de Edmundo aún no se había enfriado, y el gran ejército pagano ya había levantado el campamento. Los habitantes locales, escondiéndose en los bosques, miraban con horror esa columna interminable de jinetes que se iba al norte. La tierra temblaba bajo miles de cascos. Ivar, sentado en su carro reforzado que ahora no llevaban hombres, sino que tiraban poderosos sementales, miraba hacia adelante. Su objetivo no había cambiado. Anglia Oriental era solo un aperitivo, un calentamiento antes del plato principal. Su mirada estaba clavada en Northumbria, en York, en el rey Aela. Ahora que tenía los recursos de todo un reino y la velocidad del viento, nada podía detenerlo. Ivar llevaba al norte no solo guerra, llevaba allá su cuenta personal, extendida hacía muchos años junto al pozo de serpientes. Y los intereses de esa cuenta serían pagados con sangre. Mientras el ejército marchaba por los viejos caminos romanos, convirtiéndolos en barro, en Northumbria continuaba la disputa por el poder. El rey Aella y su rival Osbert estaban demasiado ocupados con la guerra civil para notar la nube de tormenta que venía del sur. Se repartían el trono, sin saber que ese trono ya pertenecía al fantasma de Ragnar Lothbrok. La estupidez de los reyes es el mejor aliado del conquistador. Ivar pensaba usar esa estupidez hasta la última gota. El viento cambió. Ahora soplaba en dirección a York, trayendo consigo olor a quemado e inevitabilidad. Los muros romanos de la antigua ciudad vieron las legiones de César, vieron a los pictos y a los escotos, pero nunca vieron lo que se les venía encima ahora. Un intelecto desprovisto de piedad, respaldado por el acero de 1000 hojas, ya tocaba a las puertas del norte. Y ese toque sonaba como golpes de martillo clavando los clavos en la tapa del ataúd de la independencia anglosajona. Los muros grises de York, cubiertos de musgo e historia, se alzaban sobre la llanura como los dientes de un viejo dragón. Los romanos construían para durar siglos, y Oforwic, como lo llamaban los sajones, era la perla del norte. Una fortaleza contra la que se rompían los dientes los pictos, los escotos y el tiempo. Cualquier otro jefe vikingo, al ver estos bastiones, habría ordenado talar el bosque para torres de asedio, o lo más probable, habría escupido y se habría ido a saquear aldeas indefensas. Pero Ivar no se fue. Detuvo a su ejército. Ustedes están de pie en la muralla. El viento agita su capa. Miran fijamente la niebla, esperando el asalto. Esperan gritos, golpes de hachas en las puertas, flechas volando. Pero allí abajo hay silencio, un silencio muerto y opresivo. Los vikingos simplemente han montado el campamento. Encienden hogueras, asan carne, ríen. Ivar no asalta York, lo asfixia. Fue un asedio psicológico. Ivar sabía lo que no sabían los defensores. El enemigo más terrible de York no se encuentra fuera, sino adentro. Northumbria se descomponía viva. Dos reyes, Aela y Osbert, se aferraban a sus gargantas en una guerra civil sin sentido, repartiéndose el poder sobre un reino que ya estaba sentenciado. Mientras los sajones mataban sajones, Ivar se sentaba junto a la hoguera, bebía cerveza y esperaba a que la manzana se pudriera lo suficiente para caer en sus manos. Jugaba con los nervios de la ciudad como con las cuerdas de una lira. Pequeños destacamentos de vikingos cortaban los caminos, quemaban carros con provisiones, secuestraban mensajeros. York se sumergía lentamente en la claustrofobia. Los rumores, uno más terrible que el otro, se arrastraban por las calles como ratas. Decían que Ivar es un brujo, que ve a través de las paredes, que se alimenta de sangre de bebés.
El miedo es un virus, e Ivar era el paciente cero, que propagaba la infección con maestría. Y eligió el día ideal para el golpe. No un martes o miércoles cualquiera. Eligió el 1 de noviembre, el día de Todos los Santos. Piensen en el finismo de esta decisión. Toda la ciudad, desde el último mendigo hasta los nobles condes, estaba en las catedrales. Los obispos con vestiduras doradas leían sermones, el coro cantaba salmos, el aire estaba espeso de incienso. La gente se sentía segura bajo la protección de Dios y los muros romanos. Las armas estaban en las armerías, la guardia en las puertas probablemente estaba borracha o también rezaba. York estaba relajada como nunca. Y entonces, Ivar dio la señal. No fue una batalla heroica como nos muestran en las películas. Fue una masacre en la iglesia. Los vikingos no saltaron los muros de frente. Aprovechando la traición de alguien local, la historia no conservó el nombre del Judas, pero Ivar siempre sabía encontrar a los que aman el oro más que a la patria. Entraron por pasadizos secretos o sectores mal vigilados. O tal vez simplemente treparon los muros por donde la guardia se había ido a misa. Imaginen esta pesadilla. Están de rodillas, con los ojos cerrados. Susurran una oración. Y de repente el canto del coro se interrumpe por el crujido de puertas derribadas. En el templo irrumpe el viento frío de otoño y el olor a cuerpos sucios. Los gritos de aleluya se cambian por alaridos de horror. En lugar de rostros santos, los miran las muecas bestiales de los norteños. Ivar convirtió la fiesta en una carnicería. El pánico se apoderó de la ciudad. Las estrechas callejuelas romanas se convirtieron en trampas mortales. La gente se aplastaba mutuamente tratando de salvarse. Los defensores, semidesnudos, sin armaduras, intentaban organizar resistencia, pero era tarde. El caos es el elemento de Ivar, y en este caos dirigía su orquesta de muerte con precisión aterradora. Los reyes de Northumbria, Aela y Osbert, finalmente se unieron. Ante la cara de la muerte olvidaron sus disputas. Intentaron recuperar la ciudad. La crónica anglosajona escribe sobre una gran matanza a las puertas de York. Pero ¿qué pueden hacer el valor y la desesperación contra el cálculo frío? El ejército de Ivar atrapó a los sajones en una pinza. Los acorralaron, los apretaron contra esos mismos muros que debían protegerlos. Osbert cayó en combate, despedazado por las hachas. Tuvo suerte, murió como un guerrero, rápido y probablemente sin tormentos. Pero Ivar tenía otros planes para Aela. Al rey Aela no lo mataron en la refriega, lo atraparon vivo. Era una orden. Los guerreros de Ivar, como perros de caza, separaban al rey de sus guardaespaldas, lo acorralaban, lo agotaban, pero no le daban el golpe mortal. Imaginen el terror de un hombre que entiende que no lo quieren matar, lo quieren conservar. Es más aterrador que cualquier espada. Cuando el humo sobre York comenzó a disiparse, revelando un cuadro de ruina total, la capital del norte yacía a los pies del tullido. La catedral fue saqueada, las calles llenas de cadáveres, y en el centro de todo esto, en la plaza principal, estaba Ivar. En su rostro no había triunfo de vencedor. Tenía la máscara de fría satisfacción de un hombre que finalmente ha cerrado un trato complejo. Le arrastraron a Aela, golpeado, con la ropa rota, privado de corona y dignidad. Aquel mismo rey que se reía de los hijos de Ragnar, que arrojó a su padre al pozo con serpientes, ahora estaba de rodillas en el barro de su propia ciudad. Ivar lo miraba desde arriba, desde su carro. En esa mirada no había odio, había un espejo. ¿Recuerdas el pozo? Podría haber preguntado. Pero a Ivar no le gustaban las preguntas retóricas, le gustaban las acciones. York cayó. El norte estaba quebrado. Pero para Ivar la guerra aún no había terminado. La parte más importante, más personal, más oscura de su plan apenas comenzaba. La toma de la ciudad fue solo la preparación del escenario para el acto principal de esta tragedia. un acto que haría estremecer incluso a los veteranos vikingos curtidos. La venganza es un plato que se sirve frío, y en York llegaba el verdadero invierno. Ivar dio una señal. Levantaron a Aela y lo arrastraron lejos. No a una mazmorra, sino a una colina fuera de la ciudad, donde ya se reunía una multitud sedienta de ver no una ejecución, sino un ritual. Un ritual que convertiría a un hombre en un pájaro que no sabe volar. El círculo se cerró. Llegó el momento de pagar las cuentas,
Y la moneda en este pago no sería plata, sino la esencia misma de la vida. Silencio. Por primera vez en estos días interminables sobre York colgó el silencio. Ni sonido de acero, ni gritos de moribundos, ni crujido de techos ardiendo. Solo el viento paseando por la colina tras los muros de la ciudad y la respiración pesada y ronca de miles de personas. Aquí, a esta colina maldita, arrearon a todos, vencedores y vencidos. Esto ya no es guerra, es liturgia. Una misa negra, oficiada por el sumo sacerdote del dolor, Ivar. En el centro del círculo formado por escudos, de rodillas está el rey Aela. El mismo Aela cuyo nombre ayer pronunciaban con temor. Ahora es simplemente un trozo de carne esperando sentencia. No tiene cadenas, pero no huye. Su voluntad fue quebrada mucho antes de que quebraran su cuerpo. Mira a Ivar, y en sus ojos no se lee miedo, sino súplica. Súplica de una muerte rápida, de un simple golpe de espada que corte la oscuridad. Pero Ivar no hace regalos, vino por una deuda. ¿Recuerdan el pozo de serpientes? ¿Recuerdan cómo el viejo Ragnar moría en el barro y Aela miraba eso desde arriba? Ahora todo se invirtió. El espejo de la historia reflejó la escena con precisión aterradora, solo que en lugar de serpientes, aquí hay ojos fríos de los hijos de Ragnar, y en lugar de un pozo, toda Inglaterra. Ivar da una señal. No es una orden de ejecutar, es una orden de comenzar la creación. Ivar planeó crear del rey Aela una obra de arte. Un arte macabro y sangriento que los vikingos llaman águila de sangre. Los historiadores discuten. ¿Fue este ritual realidad o es solo un cuento terrible inventado por monjes cristianos para demonizar a los paganos? Pero miren la arqueología del miedo dejada por el gran ejército. Miren cómo cambió drásticamente el tono de las crónicas después de este día. La gente dejó de escribir sobre los vikingos como saqueadores. Comenzaron a escribir sobre ellos como un castigo del Señor. Tal cambio de conciencia no ocurre de la nada. Algo sucedió en esa colina. Algo que obligó incluso a guerreros curtidos a apartar la mirada. Los preparativos han terminado. Ponen a Aela boca abajo. No entraremos en detalles anatómicos de lo que sucede cuando el metal se encuentra con el hueso de la columna vertebral. No necesitan saberlo. Les basta imaginar el sonido. Un crujido húmedo y nauseabundo que se propaga en el aire helado con aterradora claridad. Los prisioneros sajones, a los que obligaron a mirar esto, se desmayan. Algunos vomitan. Alguien comienza a reír locamente, sin soportar la tensión. Pero los vikingos permanecen en silencio. Para ellos no es tortura. Es un acto sagrado. Es un sacrificio a Odín. Ivar, sentado en su carro a solo un par de metros del cadalso, no aparta la mirada. No sonríe. Trabaja. Vigila que el verdugo no se equivoque. Que Aela no muera demasiado pronto. Que cada segundo de los tormentos de Ragnar sea pagado con un minuto de la agonía de Aela. La esencia del águila de sangre no está en el asesinato. La esencia está en la transformación. Abren la espalda de la víctima como si fueran alas. Intentan convertir al hombre en pájaro para que pueda volar hacia los dioses. Es una burla monstruosa a la naturaleza. Obligar a volar a quien nació para arrastrarse. ¿Aela grita? Difícilmente. En algún momento el dolor va más allá de los límites de la percepción humana y queda solo un estertor. La tierra bajo él, como escribieron los escaldos, se empapó de hierro. La sangre del rey se mezcla con el barro de Northumbria, esa misma tierra que juró defender. Ivar mira ese revoltijo rojo y ve en él justicia. Una justicia absoluta, matemáticamente calculada. Cuando todo termina, cuando las alas están desplegadas y los pulmones del rey, como fuelles de herrero, hacen el último suspiro convulsivo al aire libre, sobre la colina cuelga un vacío resonante. Aela ha muerto. Ragnar ha sido vengado. Ivar se acerca más. Mira la obra de sus manos. Es su obra maestra. Le mostró a todo el mundo. Pueden matar a nuestro padre, pero nosotros haremos de ustedes un espantapájaros para nuestros dioses. Este mensaje fue más poderoso que cualquier nota diplomática. La noticia de la ejecución de Aela voló por Gran Bretaña más rápido que la peste. Los reyes de Mercia y Wessex, al escuchar los detalles, entendieron.
El viejo mundo se derrumbó. Contra ellos no luchan hombres. Contra ellos luchan demonios que no conocen la piedad. Dejaron el cuerpo del rey allí, en la colina, como una señal, como una advertencia. Los cuervos, eternos compañeros de Odín, ya comenzaron a dar vueltas sobre el cadáver, aceptando el sacrificio. Un terror místico paralizó la isla. Los campesinos temían salir a los campos. Los sacerdotes en las iglesias se trababan al leer las oraciones. Ívar el deshuesado se convirtió para ellos en la encarnación del anticristo. Pero para el propio Ívar fue un momento de catarsis, el final de una larga obra. Cerró el ciclo que lo atormentaba desde el mismo día en que llegaron las noticias sobre la muerte de su padre. Les probó a sus hermanos, al ejército y a sí mismo. Puede hacer lo que otros no tendrían el valor de hacer. Parecería que el objetivo está alcanzado, la venganza cumplida. Se puede cargar el oro en los barcos y zarpar a casa, a los fríos fiordos, para vivir allí como reyes. Bjorn tal vez pensaba así. Uve, saciado de sangre, también podía soñar con el regreso, pero no Ívar. Miren su rostro en este momento de triunfo. ¿Ven allí paz? No. Ven allí hambre, aún más terrible que antes. La venganza fue solo el combustible que aceleró su motor. Ahora que las cuentas personales están saldadas, ante él se abrió un nuevo objetivo, global. ¿Para qué conformarse con la muerte de un rey cuando se pueden matar todos los reinos? ¿Para qué ser un vengador cuando se puede ser un emperador? Ívar gira su carro dando la espalda al cadáver destrozado de Aela. Para él ya es pasado, basura de la historia. Mira al sur. Allí, tras las colinas brumosas, yace el rico reino de Mercia. Allí yacen las tierras de Wessex. Allí esperan nuevos enemigos, nuevas fortalezas y nuevos desafíos para su intelecto. Ragnar quería gloria. Ívar quiere poder. Poder total, ilimitado. El ejército, que estaba alrededor aturdido, comienza a volver en sí. Los guerreros limpian las armas. Miran a su líder tullido con adoración supersticiosa. Les dio la victoria. Les dio la venganza. Y si este hombre, capaz de hacer tal cosa con un rey, les ordena ir a las fauces del mismísimo diablo, irán. Porque saben, el diablo hará un trato con Ivar y perderá. El veneno de serpiente que mató a Ragnar se evaporó, pero la sangre de Aela, derramada en la colina bajo York, se convirtió en la tinta con la que Ivar comenzó a escribir un nuevo capítulo de la historia de Inglaterra. Un capítulo en el que no habrá lugar para la misericordia. La guerra no terminó. La guerra solo adquirió su verdadera magnitud. Y la siguiente víctima de la mente insaciable del deshuesado debía ser la geografía misma de Gran Bretaña. El dulce sabor de la venganza tiene una propiedad desagradable, pasa rápido, dejando tras de sí un regusto amargo de realidad. El rey Aela está muerto, sus costillas están abiertas como alas, y los cuervos ya se comieron lo que quedó de sus ojos. Parecería el final. Créditos. Cualquier persona normal diría, basta. Los guerreros del gran ejército pagano, cuyas bolsas reventaban de plata saqueada, y espadas se desafilaron con el hueso sajón, comenzaron a mirarse entre sí. Estaban cansados. Querían ir a casa, con sus esposas, al hogar cálido, lejos de esta maldita y húmeda Inglaterra, donde la lluvia cae horizontalmente y el barro te chupa hasta la rodilla. Pero Ivar no era normal. Era un adicto a la guerra. Imaginen este momento de división. El enorme campamento zumba como una colmena perturbada. Se oyen voces de descontento. Alguien dice en voz alta que el objetivo está alcanzado, que Ragnar ha sido vengado y no tiene sentido morir en tierra ajena. Es un punto crítico. Justo aquí se desmoronan los grandes imperios, y los grandes ejércitos se convierten en bandas de desertores. Pero Ivar aplasta el motín de raíz, no con oro. No con persuasión, sino con terror puro y destilado. No convoca una asamblea, simplemente da una orden. Vamos a Mercia. Y quien se atreva a objetar, mira a los ojos helados del deshuesado y entiende. Mejor luchar contra todo un ejército de sajones que provocar la ira de este tullido. Ívar mantiene a miles de asesinos en un puño de hierro no por la fuerza de los músculos,
sino por la fuerza de la autoridad. Se convirtió para ellos en una deidad viva de la guerra, exigente e insaciable. El ejército levanta el campamento. No van a casa, al norte, sino al sur. Al corazón mismo de Gran Bretaña, al reino de Mercia. Invierno del año 873. Repton. Recuerden este nombre. Hoy es una aldea tranquila, pero entonces era el centro espiritual de Mercia, lugar de descanso de los reyes. Ivar no lo elige por casualidad. Siempre golpea donde más duele. Tomar el mausoleo real no es solo un movimiento estratégico, es un escupitajo en el alma de todo un pueblo. Lo que sucede en Repton, los arqueólogos lo excavaron solo 1000 años después, y los hallazgos los hicieron estremecerse. Ivar convierte el monasterio en fortaleza. No construye nuevos muros, usa los existentes. Ordena cavar una enorme zanja en forma de D, usando el río Trent como barrera natural. La iglesia se convierte en puesto de mando. El altar, donde durante siglos se celebraron sacramentos, ahora sirve de mesa para mapas, manchada de cerveza y grasa. Pero lo más terrible no es la profanación de santuarios, es como Ivar gasta a la gente. Los arqueólogos encontraron en Repton una fosa común, más de 250 cuerpos. No son víctimas de una masacre, son guerreros del gran ejército. Los huesos cuentan historias que no escribieron los monjes. Huellas de viejas heridas, fracturas curadas, rastros de escorbuto e infecciones terribles. Es el precio de las ambiciones de Ivar. La gente moría de frío, de enfermedades, de agotamiento en este campamento de invierno, pero el ejército no se dispersaba. Yacían en el barro, escupían sangre, pero continuaban afilando hachas. Porque Ivar dijo, esperen. El rey de Mercia, Burgred, viendo cómo los paganos profanan las tumbas de sus antepasados, reunió un ejército. Pensaba que los vikingos estaban acorralados, el río a sus espaldas, invierno, enfermedades. Burgred decidió que Dios estaba de su lado. Llevó sus regimientos a Repton, seguro de la victoria. Iba a salvar el santuario, ingenuo tonto. Iba a una ratonera diseñada por el mejor ingeniero de la muerte de ese siglo. Ivar no esperó el asedio. Usó el terreno como no se le habría ocurrido a ningún general sajón. Las fortificaciones alrededor del monasterio no eran para esconderse, sino para romper la formación de avance del enemigo. Cuando los mercios se acercaron a los muros, descubrieron que no podían desplegarse. El terreno, cortado por zanjas y terraplenes, los obligaba a amontonarse, a romper la formación. Y luego Ivar golpeó. No fue una batalla, fue una operación quirúrgica de amputación de la esperanza. Los vikingos, que parecería que debían morir de hambre, luchaban con la furia de demonios. Ivar, estando en el centro de los eventos, posiblemente ya no podía ni sentarse en la silla sin un dolor salvaje, pero su mente trabajaba con precisión, como un mecanismo de relojería. Envolvimiento por los flancos, golpe en la retaguardia. Uso del río no como una trampa para sí mismos, sino como un muro contra el que apretaron al enemigo. El ejército de Mercia dejó de existir en unas pocas horas. El rey Burgred, descendiente de gobernantes orgullosos, no esperó el final. Huyó. Y no solo al condado vecino. Huyó tan lejos como pudo, a Roma. Abandonó su país, su corona, su pueblo, solo para estar lejos de la mirada de Ivar el deshuesado. Imaginen el nivel de miedo que obliga a un rey a convertirse en un peregrino exiliado, muriendo en tierra ajena, solo para no oír más sobre los vikingos. Mercia cayó. La columna vertebral de Inglaterra estaba rota. Ivar estaba sentado en el monasterio saqueado de Repton, dueño de facto de la mayor parte de la isla. Hizo lo que nadie había logrado. Borró las fronteras de los reinos. Pero cada triunfo tiene un precio, y el cuerpo de Ivar comenzó a pasar la factura. Las crónicas de ese tiempo comienzan a confundirse, pero entre líneas aparece la imagen de un hombre cuya envoltura física se desmorona. Deshuesado no es solo un apodo, es un diagnóstico que progresa. Años en la silla, en tiendas húmedas, en constante tensión de guerra minaron su salud ya de por sí frágil. Cada movimiento causaba agonía. Los que lo vieron en esos días decían que sus ojos ardían con un brillo febril y su piel era transparente como el pergamino.
Estaba en la cima del poder. Los reyes se arrastraban ante él en el polvo. Había tanto oro que se podía pavimentar un camino hasta la mismísima Roma. Pero él, el mayor conquistador, no podía disfrutar de esto. No podía bailar en el banquete. No podía ni siquiera dormir normalmente sin dolor. ¿Creen que esto lo detuvo? No. Esto lo hizo aún más cruel. El dolor se convirtió en su combustible. Si a mí me duele, que le duela a todo el mundo. En Repton, entre tumbas y ruinas, Ivar toma la decisión de dividir el ejército. Fue un acto de altísima confianza en sí mismo. Entrega parte de las tropas a su hermano Halfdan para que termine de rematar el norte. ¿Y él? Él mismo dirige la mirada al último enemigo, al único reino que aún se atreve a respirar libremente, Wessex. Pero allí, en el sur, se levantaba una nueva fuerza. Un joven príncipe, enfermizo, un ratón de biblioteca que, parecería, no servía ni para limpiar las botas de los vikingos. Se llamaba Alfredo. En el futuro lo llamarán el Grande. Y era el único hombre en la isla cuya inteligencia podía rivalizar con la inteligencia de Ivar. Ivar sentía eso. Un depredador siente a otro depredador, incluso a distancia. Entendía que la batalla final no sería una batalla de músculos, sino una batalla de mentes. Su tiempo se acababa. Su cuerpo moría. Necesitaba un último acorde grandioso. Un jaque mate en 2 movimientos que inscribiera para siempre su nombre en la historia. El invierno en Repton terminaba. La nieve se derretía, dejando al descubierto la tierra negra y las tumbas frescas. Ivar el Deshuesado, arquitecto de la venganza, ordenó prepararse para la marcha. Sabía que sería su última campaña, y pensaba hacerla tan sangrienta que incluso dentro de 1000 años la gente temiera pronunciar su nombre en voz alta. El carro crujió poniéndose en marcha. El camino llevaba a la eternidad. Toda la lógica de la historia sugería que Inglaterra estaba condenada. Northumbria cayó. Anglia Oriental destruida. Mercia decapitada y en ruinas. Quedaba solo un pedazo de tierra, un último bastión de resistencia sajona, Wessex. Según todas las leyes de la ciencia militar, el ejército de Ivar debía aplastarlo como una nuez podrida y arrojar los restos de los cristianos al Canal de la Mancha. Pero a la historia le gusta la ironía cruel. En el camino del mayor estratega tullido, se interpuso no un guerrero poderoso, no un héroe con espada legendaria, sino alguien igual a él, un intelectual enfermizo. Se llamaba Alfredo. En la historia entrará como Alfredo el Grande, pero entonces, en el año 871, era simplemente el hermano menor del rey, sufriendo de una enfermedad estomacal desconocida que lo atormentó toda la vida. 2 hombres enfermos, 2 mentes geniales, 2 arquitectos que se encontraron sobre el mapa de una isla en llamas para decidir su destino. Miren este duelo. No es una batalla de músculos, es una batalla de algoritmos. Alfredo fue el único que dejó de rezar por un milagro y comenzó a aprender del enemigo. Miraba a Ivar y no veía al diablo, sino a un maestro. Ivar mostró que el viejo sistema de defensa no funciona. Alfredo inventó uno nuevo. Ivar usaba la movilidad. Alfredo comenzó a construir una flota. Ivar se apoyaba en bases fortificadas. Alfredo cubrió su reino con una red de burhs, fortalezas que es imposible rodear. Ivar el Deshuesado se enfrentó por primera vez a la resistencia del entorno. Golpeaba, pero el muro no caía. Maniobraba, pero el oponente preveía sus movimientos. Fue el momento de la verdad. El depredador, acostumbrado a cazar ovejas, de repente descubrió ante sí a otro lobo. Alfredo no venció a Ivar en combate directo. Eso era imposible. Hizo algo peor. Lo privó de la posibilidad de ganar fácilmente. Convirtió la guerra de una guerra relámpago en un pantano viscoso y agotador. Y luego Ivar desapareció. Es uno de los mayores enigmas de la época vikinga. El hombre cuyo nombre resonaba en todo el mundo simplemente se evaporó de las páginas de la crónica anglosajona. Ni descripción de una muerte heroica, ni funerales fastuosos, ni una última batalla. Simplemente dejó de ser. Como si el guionista de esta serie sangrienta de repente hubiera borrado al protagonista del guión. ¿A dónde fue? Las huellas nos llevan a través del mar de Irlanda. Los anales de Ulster irlandeses, bajo el año 873, contienen una entrada corta pero monumental. Imar, rey de todos los normandos de Irlanda y Gran Bretaña,
descansó. Descansó. No cayó por la espada, no asesinado por un traidor. Murió. Lo más probable en su cama. Imaginen esta escena. Dublín. Ricos aposentos llenos de oro y sedas. Ivar yace sobre pieles. Su cuerpo, que le sirvió fielmente a pesar de la fragilidad, finalmente falló. Los huesos de cristal no soportaron décadas de guerra. La enfermedad cobró lo suyo. Alrededor están parados severos jarls, asesinos de reyes, y lloran. Se va una época. Se va el cerebro que los hizo dueños del mundo. La muerte en la cama para un vikingo se consideraba una vergüenza, una muerte de paja. Pero no para Ivar. Nadie se atrevería a decir que no es digno del Valhalla. Envió allá a tantos enemigos que Odín debió abrirle personalmente las puertas. Murió invicto. Se fue en la cima, dejando al mundo en miedo y ruinas. Existe una leyenda hermosa y macabra, escrita mucho más tarde. Dicen que antes de morir, Ivar ordenó llevar su cuerpo de regreso a Inglaterra y enterrarlo en la costa, justo en el camino de posibles invasiones. Mientras mis huesos yazcan aquí, supuestamente dijo, nadie podrá conquistar esta tierra. Y de hecho, las sagas afirman que Guillermo el Conquistador, al desembarcar en el año 1066, lo primero que hizo fue desenterrar la tumba de Ivar y quemar sus restos para quitar la maldición. ¿Verdad o ficción? No importa. Lo importante es que incluso 200 años después de su muerte, la sombra misma de Ivar, el polvo mismo de sus huesos, infundía terror a los conquistadores. Miremos hacia atrás. ¿Qué dejó tras de sí este hombre? Miren el mapa de Inglaterra antes de Ivar. 7 reinos enemistados, caos, debilidad. Miren el mapa después. Northumbria, Anglia Oriental, Mercia, borradas. Quedó solo Wessex, que bajo los golpes del martillo de Ivar se templó y se convirtió en el núcleo de la futura Inglaterra unida. Ivar el Deshuesado se convirtió en ese mismo cisne negro, la catástrofe que era necesaria para la evolución. Quemó el viejo orden podrido. Sin su crueldad, Alfredo nunca se habría convertido en el Grande. Sin su invasión, Inglaterra tal vez nunca se habría unido. Fue el cirujano que realizó la amputación sin anestesia, con los codos en sangre, pero esa operación creó una nación. Estamos acostumbrados a ver en los vikingos a bárbaros destructores, pero Ivar fue un creador. Sí, su herramienta fue la muerte, y su mezcla, la sangre. Pero construyó una nueva realidad. El Danelaw, la zona de la ley danesa, se convirtió en parte del ADN británico. Palabras, leyes, nombres de ciudades, York, Derby, Whitby. Todo esto es la herencia dejada por un hombre que no podía caminar. Este es el final de nuestra investigación. Hemos recorrido el camino desde la cuna sobre la que se alzó el hacha del padre, hasta la tumba del rey de todos los normandos. Vimos cómo la inferioridad física se convirtió en fuente de poder ilimitado. La historia de Ivar no es solo la biografía de un conquistador. Es un manifiesto de voluntad. La prueba de que las limitaciones existen solo en nuestra cabeza. En un mundo donde adoraban la fuerza del bíceps, el más peligroso resultó ser el hombre con la mente más afilada. Obligó a los reyes a arrastrarse porque él mismo se arrastró toda la vida. Obligó al mundo a sentir su dolor. Los reyes de Inglaterra rezaban a Dios por la salvación. Se encerraban en iglesias de piedra y esperaban un milagro. Pero Ivar sabía un secreto inaccesible para los débiles de espíritu. Los dioses no escuchan las oraciones de una oveja. Los dioses escuchan solo el sonido del acero y el crujido de los huesos. Y en este diálogo cruel con la eternidad, Ivar el Deshuesado fue el orador más elocuente de su época. Y ahora, háganse una pregunta mirándose al espejo. Si un hombre nacido roto, privado de la posibilidad de dar siquiera un paso sin dolor, pudo poner de rodillas a medio mundo y cambiar el curso de la historia, ¿qué excusa para la inacción tienen ustedes? ¿Quién es el verdadero tullido aquí? ¿Ivar, que conquistó la inmortalidad? ¿O nosotros, que tememos arriesgar incluso lo poco que tenemos? Los cuervos sobre York hace mucho que volaron. Los huesos se convirtieron en polvo. Pero si se escucha con atención el ruido del Mar del Norte,
En el rugido de las olas aún se puede oír el chirrido de un carro y la risa silenciosa y fría del arquitecto de la venganza.